Buenas tardes a todos. Acá en Perú ya son las 12 del día, mediodía. Primero que nada, quería agradecer la asistencia de todos. Sé que no solamente estamos con la compañía de peruanos, sino también chilenos, uruguayos, colombianos de la región, que justamente se marca un hito en nuestro país, en Perú, el 6 de junio, dado que estas elecciones van a marcar un antes y un después definitivamente para el futuro del país y también región. Y justamente vamos a ver el tema de cómo puede reaccionar el mercado peruano frente a esta decisión, ¿no? Bueno, vamos a tratar de que esta presentación sea más o menos unos 45 minutos, no me quiero alargar tanto, y de hecho vamos a ver cómo poder aprovechar las oportunidades que da el mercado, ¿no? ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a ver primero que nada factores externos, cómo se va a mover el dólar, por qué es que se mueve, por qué es que cae, con factores que están macroeconómicamente hablando fuera del país. Además de eso, también veremos factores internos, los eventos y variables que están pasando dentro de nuestro país que también generan movimientos en los mercados y volatilidades. Y luego vamos a ver justamente cómo podemos aprovecharlos, ¿correcto? Lo que sí les pido, por favor, es que se queden acá hasta el final porque tenemos un beneficio tanto para los que no son clientes como para los que son clientes. Bueno, estamos justamente en compañía de dos grandes eminencias del trading. Justamente, primero quería presentar a Santiago. Santiago Mala es el country manager de Perú, de Capitaria. Trader hace 3 años. Es egresado de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, grado en negocios internacionales y finanzas, y tiene experiencias laborales en China, Italia y también justamente en su país, Perú. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? Hola Ignacio, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos por haberse conectado esta tarde para revisar lo que será algunas proyecciones, algunas tendencias en el mercado que tienen incidencia sobre nuestra moneda. Va a estar muy interesante, así que disfrútenla. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto. Y también acá otro de nuestros speakers es Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria. Él es trader hace 7 años, es ingeniero comercial con un máster en economía, es profesor de posgrado de economía en la Católica, comentarista y panelista en CNN Chile, el diario Mercurio, Diario Financiero, entre otros. No me quiero alargar tanto con el currículum de Ricardo porque me demoro acá media hora. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Perfecto, perfecto. Vayamos adelante. Ojo que acá tienen justamente un recuerdo donde nos pueden dejar algunas preguntas que justamente las vamos a leer al final y vamos a justamente esclarecer dudas y cualquier tipo de duda que vaya saliendo a medida que vaya avanzando la presentación, yo las puedo ir leyendo si tiene incidencia con lo que estamos hablando. Y también va a quedar grabada la presentación para que la puedan ver, no solamente ustedes, si tienen algún amigo, alguna persona llegada que le guste el tema del trading o justamente que esté interesada en aprovechar estas volatilidades, esas oportunidades que va a generar el mercado luego del 6 de junio, se suscribe y nos sigue por nuestro canal de YouTube, en redes sociales, y ahí podrá verla. Además de eso, quiero comentarles a todos que nosotros tenemos un blog en nuestra página web, blog.capitaria.com, donde no solamente hablamos de este evento del dólar sol y lo que va a generar este movimiento con las elecciones, sino que también hay mucha información sobre los eventos que pasan en el mundo, ¿no? No solamente hay coyunturas ahorita, no solamente hay coyuntura en Perú, hay coyuntura en muchos países donde se pueden aprovechar oportunidades. Puede ser, por ejemplo, en Chile también, como en Colombia, como en la zona euro, como en Estados Unidos también, con el tema de los commodities. Hay mucha lectura sobre el oro, cobre, etcétera. Es muy interesante que se vayan nutriendo y leyendo en ese sentido. Y bueno, vamos a darle paso acá a Ricardo Bustamante, que nos va a hablar un poco de los factores externos que podrían mover el dólar en el Perú en esta oportunidad. Ricardo. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a todos por asistir. Vamos a ver
lo que ha estado pasando en el mundo. Y hay algo que sigue siendo un factor extremadamente importante. Se mantienen los estímulos monetarios sin precedentes en Estados Unidos. Esa imagen refleja a la perfección lo que está sucediendo principalmente por parte de la Reserva Federal. Es una lluvia de dinero. Y si vemos el siguiente gráfico, podemos apreciar cómo el balance de la Reserva Federal ha mostrado un incremento gigantesco. Para que se hagan una idea, este gráfico nos está mostrando básicamente el balance de la Fed. Y el balance se compone de los activos, los pasivos y el patrimonio, como cualquier tipo de balance. A medida de que comienza a haber una política monetaria ultra expansiva con compra de bonos, con adquisición de bonos, para inyectar dinero al mercado por parte de la Fed, se genera un incremento en este balance. Fíjense cómo el año 2008, cuando comienza este gráfico, comenzamos viendo un impulso gigantesco debido a la crisis subprime, la crisis financiera mundial, que es la mayor crisis después de la Gran Depresión y sin contar, por supuesto, a lo que es la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Después vino un impulso en los años 2012, después mucho mayor el año 2013-2014, principalmente por problemas que estaban pasando en Europa, y en Estados Unidos también hubo repercusión, por lo tanto tuvo que venir una política monetaria más expansiva. Pero quiero que se centren en la última parte del gráfico. Ese salto gigantesco a comienzo del 2020 es por la pandemia del coronavirus. Lo que estamos viendo hoy en día es que la Reserva Federal está emitiendo el doble de dinero que estaba emitiendo antes de la pandemia. Eso es demasiado dinero. Esos 8M que pueden ver en el gráfico son 8 millones de dólares que hoy en día la Fed está inyectando al mercado. Esa cantidad de dinero se traduce en que cada vez el dólar vale menos, por algo muy sencillo, porque estamos en una política extremadamente expansiva y como cualquier activo, cuando hay un exceso de oferta, disminuye su precio. Es lo que ha pasado en el mundo. Pero hemos visto que en la parte más latinoamericana, especialmente en lo que ha sucedido en Colombia, en Perú, en Chile, para qué hablar también de Argentina, se ha visto una apreciación del dólar sobre la moneda local por los factores políticos que después nos va a explicar a la perfección Santiago Málaga. Veamos el siguiente gráfico, porque también, o la siguiente situación que hemos visto, que es la reactivación mundial. Hoy en día estamos viendo una situación bastante favorable en términos de reactivación. La foto de una vacuna es claramente que es básicamente lo que está sucediendo hoy en día. A medida de que la vacunación en el mundo siga incrementando, siga subiendo, vamos a seguir viendo este tipo de proyecciones. Fíjense las proyecciones mundiales. Esta proyección básicamente lo que nos está mostrando, para que le echen un vistazo a esa línea que se ve como de color azul, que se ve como una línea completamente diagonal, esa misma, muchas gracias, esas eran las proyecciones antes de que llegara la pandemia del coronavirus, del crecimiento mundial, ¿ok? Esto por parte de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ellos tenían estas proyecciones antes de la pandemia. Llegó la pandemia y hoy en día estamos con las proyecciones que están en ese color más morado, y las proyecciones anteriores, ya con pandemia, era la de color rojo. Actualmente la que está en color morado tiene una proyección más optimista por la parte superior, que está en verde, y esa parte superior, quiero que hay algo que llama la atención, vendría manteniendo la misma tendencia de crecimiento mundial sin contabilizar la pandemia, previo precisamente a que llegara el coronavirus. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la reactivación económica ha sido extremadamente fuerte en el mundo, y eso obviamente ha sido apoyado principalmente por esta política monetaria ultra expansiva alrededor del mundo, pero especialmente lo que está haciendo Estados Unidos, mientras que a medida que estamos saliendo de confinamientos, quizás no lo podemos ver tan tangible en Perú, en Chile y en otros países de Sudamérica, pero en el mundo ya se está viendo que de a poco se empieza a acercar a esta normalización, y claramente genera expectativas favorables para la economía. ¿Y por qué eso también tenemos que considerarlo? Por lo siguiente que viene, porque también hemos visto en la siguiente, exacto, ahí, hemos visto que el factor de China ha sido clave, porque China ha tenido un crecimiento muy importante posterior a la pandemia, y vamos a verlo en este gráfico. Acá podemos ver cómo tuvo una contracción muy importante precisamente cuando partió la pandemia en China, ya que comenzó en Wuhan a comienzos del 2020, pero después ha venido con una recuperación muy fuerte.
Lo que más llama la atención es ese 18% de crecimiento correspondiente al primer trimestre del 2021, porque lo está comparando con el mismo trimestre del año anterior. Pero la caída del crecimiento durante el primer trimestre del 2020 no fue tan fuerte como haber generado una base comparativa muy, muy débil para tener este crecimiento. No está hablando de que China se está posicionando, que China está mostrando datos extremadamente positivos, es uno de los países que hoy en día, según los datos oficiales, tiene menor número de contagiados per cápita de coronavirus, y eso obviamente que sigue generando factores favorables. ¿Y por qué hay que hablar de China? Porque China es el principal consumidor de los metales, especialmente del cobre y también de commodities que, por supuesto, en la región, en todo lo que es Sudamérica, es importantísimo para ver el desempeño de los países, pero especialmente en Perú, porque las exportaciones de Perú principalmente van hacia China. Entonces, si China está bien, debiéramos ver una economía que se está recuperando. Todo esto que le he comentado es debido al escenario, a la situación mundial y cómo afectaría a la situación de Perú. Pero hay una parte local que es muy importante y que para eso nos va a comentar muy bien Santiago, que es lo que hay que estar completamente poniendo la atención pensando en estas elecciones. Correcto, correcto, Ricardo. Entonces, lo que comentas es una política monetaria ultra expansiva, generaría una emisión, digamos, de dólares a plaza, por lo tanto se debería debilitar. Ahora, además de eso, con la fuerte incremento económico de China, justamente demandando más cobre, el cobre subiendo, por lo tanto, entrando más dólares a Perú, y la reactivación también del mundo. Entonces, lo que estoy tratando de entender es que con estos factores que tú mencionas, el dólar se debería debilitar a nivel mundial y el sol, más que todo, por estos factores externos, apreciarse, digamos. Efectivamente, todo lo que está pasando a nivel externo debiera estar apoyando que el dólar contra el sol peruano muestre un mayor debilitamiento. ¿Por qué no lo hemos visto? Es por la situación interna que ahí claramente nos va a explicar mucho mejor Santiago. Perfecto, Efectivamente, perfecto. sí. Dale, Santiago. Efectivamente, gracias Ignacio. Efectivamente, lo que comentan acá Ignacio y Ricardo es increíble cómo el escenario macroeconómico ahora podría estar favoreciendo nuestra moneda, pero hay un tema puntual que no es ajeno a todos ahora mismo, que es el tema de las elecciones presidenciales, que está afectando nuestro tipo de cambio, ¿no? Entonces, en esta presentación lo que vamos a hacer es basarnos netamente en cuáles son las propuestas económicas de estos dos candidatos que hoy conocemos, a Pedro Castillo y a Keiko Fujimori de Perú Libre y de Fuerza Popular. Vamos a analizar un poco lo que han comentado en sus propuestas económicas para ver qué impacto están teniendo sobre nuestra moneda y algunas proyecciones de lo que pueda suceder con el tipo de cambio si es que sale un candidato o el otro, ¿no? Entonces ahí mismo tenemos un poco de la propuesta de Perú Libre, de Pedro Castillo, que él en reiteradas ocasiones ha mencionado que lo primero que va a hacer apenas llegue al poder es generar o convocar a una nueva asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Luego ha mencionado que quiere un cambio en el modelo económico donde sea netamente un modelo socialista que tenga al Estado como protagonista, un Estado empresario que esté interviniendo en todos los rubros del país, ¿no? Y luego también ha mencionado en reiteradas ocasiones la estatización de sectores importantes como es el minero, el gasífero, el petrolero, etcétera. Él en algún momento dice que no es una estatización, una nacionalización. No pudo, o lamentablemente no pudo un poco explicar bien cuál era la diferencia entre uno y otro, pero bajo el concepto, bajo la mirada del inversionista, él lo que está sintiendo es que es lo mismo, que la nacionalización va a ser una estatización de los sectores más importantes del país, ¿no? Entonces, es un poco la propuesta económica de Perú Libre que hoy conocemos todos los peruanos. Pasamos entonces a la propuesta económica de Fuerza Popular. Ahí lo que conocemos es que se va a continuar con la constitución que se mantuvo desde 1993, aunque impulsar algunas reformas constitucionales, que ya lo ha mencionado la candidata Keiko Fujimori. Lo cierto que hay que comentar aquí también es que también lo vamos a ver en parte de las conclusiones luego, es que
cómo toma el inversionista esta continuación de la Constitución del 93 de manera favorable, ya que de aquí, si hacemos un análisis bajo la data que tenemos ahora a la mano, es que el PBI en el sector, en Perú, en la región ahorita, ha sido el menor en la región desde el 2003 al 2018, obviamente que quitando todo lo que ha pasado con la pandemia y cómo nos ha afectado económicamente al país, ¿no? Pero se ha mantenido con una constitución donde hemos estado con el PBI más bajo de, perdón, no con el PBI, con la inflación más baja de lo que viene a ser en la región. Entonces, luego de eso, también quiere mantener el modelo económico social de mercado, que es muy importante, teniendo a la inversión privada como protagonista, y promover la inversión justamente con el sector privado y con el Estado como subsidiario. Pasamos luego a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver cómo se ha movido nuestro tipo de cambio luego de conocer esta intención de voto que ya conocemos de parte de Ipsos, junto con el comercio y de otras importantes instituciones que hemos ido conociendo cuál ha sido la intención de voto en fechas específicas donde se ha movido el tipo de cambio. Entonces, el 14 de mayo conocimos la primera intención de voto de parte de Ipsos, donde ponía a Pedro Castillo por encima de Keiko Fujimori, y esto para el efecto del inversionista, dado ya el modelo económico que hemos explicado un poco de lo que conocemos de Perú Libre y Fuerza Popular, fue desfavorable para la inversión. Entonces se generó cierta incertidumbre, cierto miedo de lo que pueda pasar si es que sale el candidato Pedro Castillo elegido, y por eso vemos un incremento en nuestro tipo de cambio de 3.66 a 3.70. Luego el 21 de mayo vemos que salen una nueva data de intención de votos, y conocemos que Pedro Castillo aumenta el porcentaje de intención de voto y la candidata Keiko Fujimori disminuye. Por lo tanto, ahí vemos que nuestro tipo de cambio también aumenta de 3.69 a 3.73, ¿no? Y luego aquí, ya en la última data que conocimos el 27 de mayo sobre la intención de voto, vemos que Keiko Fujimori aumenta un poco más en el porcentaje y Pedro Castillo disminuye. Por lo tanto, vemos que el tipo de cambio cae de 3.87 a 3.77, que no es poca cosa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Para entender un poco la figura. La figura es clara, ¿no? Sabiendo o conociendo el modelo económico de Pedro Castillo y conociendo el modelo económico de Keiko Fujimori, bajo el efecto, bajo los ojos del inversionista, claramente es más favorable y genera mayor tranquilidad un modelo económico como el de Keiko Fujimori antes que el modelo económico de Pedro Castillo. Entonces, si vemos ahorita que la candidata Keiko Fujimori va aumentando en porcentaje, ya estamos prontos a las elecciones, o se conoce ya de que ha sobrepasado el porcentaje a Pedro Castillo, claramente el tipo de cambio va a ir cayendo. Y eso lo vamos a ir analizando en unas proyecciones que vamos a ver en otras diapositivas. Avanzando con la presentación, entonces, ya para resumir un poco una propuesta y la otra, en la propuesta de Pedro Castillo, el inversionista teme por un cambio radical del modelo económico, ¿no? Eso es un resumen básico. ¿Por qué? Por las propuestas que hemos estado aplicando. Entonces, ¿qué ha dicho Pedro Castillo? En una entrevista en Canal N el 16 de mayo, él dice que el modelo económico que ya estaba escrito en su plan de gobierno, que es el plan de gobierno que hoy conocemos todos, que es de Ignacio, se me ha ido el nombre ahora, de... el modelo económico. El modelo económico de Pedro Castillo, se me ha ido el nombre, bueno, no es el modelo económico, claramente, el plan de gobierno no es de Pedro Castillo, sino es de Cerrón, se me ha ido el nombre, disculpen. Entonces, correcto, el partido. claro, entonces esto de aquí ha generado que cuando él menciona que el modelo económico queda totalmente descartado, hay cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo económico que nos va a presentar? ¿Qué propuestas nos va a traer sobre la mesa? ¿Qué es lo que va a hacer llegando al gobierno? Entonces, esto, evidentemente, bajo efectos, entendiendo al inversionista sobre
sobre estos comunicados que se han ido generando en el transcurso de los días es desfavorable para la economía del Perú. No, le genera incertidumbre, le genera miedo, le genera temor sobre qué modelo económico finalmente se va a plantear. Si no es el de su plan de gobierno que está escrito por Cerrón, ¿cuál es el plan económico de Pedro Castillo? Entonces, no hay certeza con eso ahorita y eso genera temor. Por lo tanto, cuando Pedro Castillo aumenta en el porcentaje de intención de voto, vemos que nuestra moneda se devalúa. Eso para entenderlo, para profundizar un poco más en el tema. Luego, menciona, luego del debate, retrocedemos por favor, ahí, menciona en el último debate que conocimos en Arequipa, sobre, justo cuando se terminó el debate, Pedro Castillo hace un hincapié en donde dice funcionarios públicos habrían entregado dávidas a gobernadores regionales y locales. Este mensaje fue dirigido netamente al MEF, netamente al MEF. Y al día siguiente el MEF salió a rechazar totalmente eso. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está viendo, conocemos ya que Pedro Castillo en varios de sus discursos, porque es difícil de entenderlo un poco ya que cambia el discurso en varias oportunidades, lo ha ido cambiando, entonces es muy difícil poder entender exactamente qué es lo que está planteando, pero si conocemos esto de aquí de división con las instituciones es clave. ¿Por qué? Porque él sí ha mencionado mensajes totalmente antisistemas, populistas, rupturistas, donde descarta un modelo alineado con algunas entidades importantes del Estado, ya sea el TC, el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, donde ha dicho que las va a desactivar, es un término que él utiliza mucho, ¿no? Entonces esto obviamente genera también incertidumbre y temor al inversionista. Luego, el último punto en esta diapositiva es que también él dice, debemos nacionalizar nuestras riquezas con nuevas reglas de impuestos y regalías que resulten hoy muy necesarios y pertinentes. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Él ha dicho puntualmente que en un país con tanta riqueza, la riqueza tiene que estar para el pueblo. Ese es básicamente su discurso. Entonces, ¿qué plantea él con esto? Él dice que 70 o 80% de carga tributaria a la empresa que esté encargada de explotar algún recurso natural, ya sea en el sector gasífero, en el sector minero, etcétera, ¿no? Entonces, bajo si entendemos un poco ese modelo que está queriendo plantear, para el inversionista, efectos de inversionista, no resulta nada atractivo que el 70-80% de lo que se está generando pasa a ser del Estado y no para la misma empresa, ¿no? Entonces, hay un discurso ahí que le genera claramente temor y es desfavorable para atraer mayores inversiones al país. Pero de hecho favorable para los movimientos en los mercados quizás, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, ya vamos a entender un poco lo que es la propuesta de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Entonces, acá en resumen, el inversionista ve una posibilidad de mantener el actual sistema económico. Esto, conociendo los antecedentes que pueda tener Fuerza Popular, no necesariamente la candidata, pero conociendo los antecedentes, que se le ha criticado mucho por corrupción, etcétera, todo lo que ya conocemos del plan de gobierno de su padre, Alberto Fujimori, entendiendo todo esto, igual el inversionista, al conocer que hay una posibilidad de mantener el actual sistema económico, esto lo ve con otros ojos, ¿no? Lo ve más favorable hacia la inversión privada, más favorable a lo que puede hacer generar mayor riqueza en el país, generar mayor estabilidad en el país, y esto, bajo efectos del inversionista, genera tranquilidad, genera una posible mayor inversión en lo que pueda hacer en el país. Entonces, Keiko Fujimori, ¿qué es lo que ha planteado? Algunas propuestas que conocemos de ella es el bono oxígeno, donde se va a dar 10.000 soles a todas las familias que han perdido algún familiar producto de la pandemia. Eso ya lo he mencionado, ha ido incluyendo ciertos personajes de su equipo técnico que, en cierto modo, han generado también una mayor credibilidad en las propuestas que ha ido presentando, ¿no? Luego ha mencionado en reiteradas ocasiones también que el 40% del canon se va a repartir a la población.
¿Qué significa esto? Que se va a distribuir directamente a la población un 40% del canon minero. Entonces, eso también genera, bajo las zonas más remotas, donde hay mayor pobreza en el país, eso sin duda es un aliciente importante, ¿no? Luego, ha mencionado también que va a duplicar el monto de pensión 65 desde su primer día del gobierno, donde ahorita mismo lo conocemos en 250 soles, que es el monto actual, y lo va a aumentar a 500 soles bimensual. Entonces, eso también, hay algunas personalidades que han criticado ese modelo, que no es factible, otros que dicen lo contrario. Lo cierto es que estas son las propuestas son claras, y esto, bajo el efecto al inversionista, genera mayor tranquilidad y genera una mayor proyección económica importante en el país. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, ¿qué escenarios tenemos en el dólar, en el tipo de cambio? Vamos a quedarnos un ratito aquí a analizar este gráfico, donde hoy por hoy nuestro tipo de cambio, bueno, al día de ayer nuestro tipo de cambio llegó a 3.89, cerca máximos históricos en lo que respecta a nuestra moneda, llegando a una zona ahí donde vemos en la línea roja, vemos una zona importante, es una resistencia, viene a ser un techo, donde nuestra moneda ha alcanzado ya los 3.89, una zona histórica para nuestra moneda, donde si es que conocemos, ya de aquí al domingo, que van a ser las elecciones, si es que conocemos que el candidato Pedro Castillo gane, es muy probable que ahora mismo nuestro tipo de cambio rompa esa resistencia, genere una ruptura al alza y veamos posiblemente nuestro tipo de cambio en los 4.10, 4.20, superando ya máximos históricos. Es muy probable eso. Entonces, a tenerlo en cuenta por si sale el candidato Pedro Castillo elegido, ¿no? Entonces ahí hemos dibujado la fecha que representa un incremento alcista ahí, donde posiblemente se pueda generar si el 6 de junio sale elegido el candidato Pedro Castillo. Luego lo que tenemos en las Disculpa, líneas... Santiago, perdón que te Sí, interrumpa. por supuesto. Lo ves llegando a los 4 soles, me imagino, Mira, con ese escenario. para ese escenario yo lo veo llegando a los 4 soles. Si antes de todo lo que ha pasado en previo a las elecciones del 6 de junio, decir que nuestro tipo de cambio, nuestra moneda esté cotizando en los 4 soles era algo improbable, era algo que no se creía para nada, ¿no? Entonces, es increíble el punto en el que estamos ahorita, con la volatilidad que se ha ido generando en estos días, dadas las elecciones. Es muy probable que si sale elegido el candidato Pedro Castillo a primera instancia, cuál va a ser la reacción del mercado, es que nuestra moneda se devalúe y pueda superar los 4 soles. Sí, sí. Eso. Además que me gustaría solamente agregar algo, Santiago, completamente de acuerdo contigo. Acá nosotros lo que estamos viendo es, no es emitir un juicio de valor, si es que una u otra política está bien o está mal. Eso cada uno de ustedes puede sacar sus propias conclusiones, por supuesto. Lo que nosotros estamos tratando de transmitir es, cuando sucede este escenario, ¿le gusta o no le gusta a los inversionistas? Y en base a eso, tratar de aprovechar estas alternativas, porque son alternativas de mercado. Cuando tenemos elecciones presidenciales, especialmente con este nivel digamos, de extremismo en lo que podría suceder, claramente se puede mover muy fuerte el tipo de cambio, y esas oportunidades son las que podemos aprovechar a tan solo un clic de distancia. Y por eso que también es importante saber esta segunda visión que va a decir Santiago en caso de que veamos un mayor debilitamiento, porque allí también podría explicar algo muy interesante que quizás no todos saben. Exactamente. Entonces, sí, lo que ha dicho Ricardo es importante, porque acá lo que estamos viendo es, a manera macro, cuáles son las propuestas económicas de un candidato y el otro y cómo afecta a nuestro mercado bajo los ojos del inversionista, ¿no? Eso ha sido muy importante recalcarlo, y cómo podemos aprovechar, porque se está moviendo el tipo de cambio, cómo podemos aprovechar estas oportunidades con los movimientos que se vayan generando, y eso lo vamos a ver justamente con el modelo que te ofrece Capitalia, ¿no? Entonces, si ahora mismo vemos las líneas verdes, vemos que esos son niveles donde a primera instancia podría estar cotizando nuestro tipo de cambio. Ya estamos muy cerca de elecciones, pero son niveles donde la moneda podría ir moviéndose de aquí al 6 de junio en esos valores, ¿no?
ir cayendo un poco, subiendo un poco. No va a haber un movimiento tan brusco que digamos luego del 6 de julio. Entonces ahí es donde se da el movimiento brusco. Y si sale elegida la candidata Keiko Fujimori, bajo el efecto del inversionista, por el modelo económico que ya conocemos de Keiko, de un candidato y del otro, es muy probable que vayamos a ver el tipo de cambio cotizando en los 3.75 como primer suelo técnico a respetar. Como primera instancia, podríamos ver una caída, es fuerte, es importante, sí, lo es, pero se puede generar porque eso ya genera tranquilidad al inversionista. Hoy por hoy sabemos que un modelo económico genera un poco de temor y el otro modelo económico genera mayor tranquilidad y estabilidad. Y esos son los efectos que se van a ir generando en nuestro tipo de cambio si es que sale elegido uno o el otro. Entonces, a primera instancia podría haber una caída hasta los 3.75 del actual momento en donde viene cotizando nuestro tipo de cambio. Y por qué no, si vamos avanzando en los días y vamos conociendo un poco más a mayor claridad la propuesta de la candidata, podríamos ver el tipo de cambio ya cotizando de nuevo a los 3.70 hasta 3.65 en primera instancia, ¿no? Eso como en los posibles escenarios, en las proyecciones que van a tener nuestro tipo de cambio en los próximos días. Así que atentos, el mercado va a estar muy interesante y pueden darse oportunidades de inversión. Ahora tenemos acá el ETF EQ. El ETF es un fondo de inversiones que cotiza en bolsa. Acá engloba en mayor instancia las inversiones del país. Entonces, este fondo, ¿cómo se ha estado moviendo? Ahorita mismo está cotizando cerca de los $33.55, en la línea verde que vemos ahí en el gráfico, donde ya entendiendo el modelo económico nuevamente de un candidato y de otro, vemos que si sale la candidata Keiko Fujimori, podría haber una ruptura de ese nivel y alcanzar ya niveles cercanos a los 34.65 como primer techo a respetar, y luego 35.85 como siguiente nivel. Entonces, ¿qué va a generar a primera instancia, luego de todo lo que conocemos? Si es que sale elegida la candidata Keiko Fujimori, obviamente va a ser más favorable para nuestra economía a primera instancia, ¿no? Y si sale elegido el candidato Pedro Castillo, lo contrario, ¿no? Podríamos ver ya una caída de este fondo que engloba toda la mayoría de las inversiones aquí en nuestro país, hasta los 31.57 como primer piso a respetar. Entonces, esos son los posibles escenarios también en este Fondo Monetario que habla sobre cómo se va a mover la economía de nuestro país si es que sale elegido un candidato o el otro. Claro, correcto, Santiago. Entonces, para recapitular, para las personas que recién se conectan, estamos tratando de analizar acá, justamente con Santiago y con Ricardo, posibles escenarios que puede generar que el sol se mueva dependiendo qué candidato salga o no y qué oportunidad se puede aprovechar. Justamente así como comentó Ricardo anteriormente, también el tema interno juega un papel importante y está primando realmente en el tipo de cambio, pero también hay factores externos como el cobre, como la reactivación, el dólar, que van generando también que haya movimientos en nuestro país con el sol, y es justamente lo que estamos tratando de analizar para ver cómo se pueden aprovechar esas oportunidades que en Capitalia te podemos brindar. Entonces, a ver, para poner en contexto, para poder invertir con el dólar sol, así como muchas oportunidades también, tienes los bancos, que definitivamente los bancos hoy en día te golpean un poco con el tipo de cambio, ¿no? Y de hecho, el tipo de cambio que te dan a veces ni es tan favorable como una casa de cambio. En una casa de cambio, el tipo de cambio es más favorable que en los bancos, pero definitivamente puede ser hasta peligroso, hay que ir, no es tan tecnológico y sigue siendo menos atractivo que Capitaria. Y justamente en Capitaria te damos la alternativa de poder transar, operar el dólar SOR y poder generar estas oportunidades con los diferentes movimientos. ¿Y por qué Capitaria? Por estas diferentes alternativas. Bueno, la ventaja que tenemos en Capitaria, número uno, es la inmediatez. La inmediatez de poder abrir una posición a 2 clics
desde tu computadora o desde tu celular en cualquier parte del mundo. Ya no hay necesidad de estar justamente en el Perú o en Chile o en la región. Puedes operar con cualquier mercado, así como divisas, así como el dólar sol, muy rápido y eficaz, ágil. Así como puedes entrar al mercado, puedes salir. Ahora, también existe el tema de la autonomía y el control, que tú eres la persona que maneja las operaciones. Tú decides en qué momento entrar y en qué momento salir, ¿correcto? Y tú eres la persona que justamente está meditando, analizando, obviamente al costado de nuestra compañía, pero tomando la decisión de generar una oportunidad o esperar un poco. Luego tenemos justamente el tema de la bidireccionalidad, que es justamente lo que estábamos hablando con Ricardo y con Santiago, que es que tú puedes tomar posiciones tanto al alza o a la baja. O sea, en el sentido de que tú tienes un precio en un instrumento, puede ser el sol que está a 3.7, y dependiendo de lo que pueda pasar en las elecciones, si tú crees realmente bajo un análisis fundamental y técnico que el sol lo va a caer o va a subir, puedes tomar una posición tanto al alza como a la baja. Y de esa manera poder hasta inclusive cubrirte con una eventual devaluación del sol. Y eso lo puedes hacer también con una acción como, por ejemplo, la acción del BCP o la acción de Buenaventura. Tenemos más de 500 instrumentos. Ahora, también el tema de los costos es importante recalcarlo, porque son costos bajos. Los spreads que cobramos en Capitaria son bajos, además que no hay costos por depósito, ni por rescate, ni mantenimiento. Los costos de spread son muy bajos. Y tenemos también la facilidad de que tenemos oficinas físicas en Perú, Chile y Uruguay, con una experiencia de 15 años y 20.000 clientes en el mercado. De hecho, tenemos ya un historial importante en el rubro, ¿no? Y además, bueno, para mencionar algunos premios, mejor servicio al cliente del 2020 por Rankia, ¿no? Y acá justamente como salen, aparte del dólar sol, que justamente estamos viendo esta oportunidad, hay más de 500 instrumentos. Como lo comenté anteriormente, ahorita estamos viendo la coyuntura que está pasando en el Perú y que se pueden aprovechar oportunidades con el dólar sol o con el ETF o con una acción peruana, pero siempre acuérdense que no solamente hay coyuntura en Perú, hay coyuntura en muchas partes del mundo donde también existen oportunidades que se pueden aprovechar con 2 clics. Entras a Capitaria, a la plataforma y entras al mercado en el momento que tú quieras. Ahora, justamente vamos a pasar a las preguntas. Acá nuevamente te pido el apoyo, Ricardo y Santiago. Vamos a leer algunas preguntas de los Súper, clientes. y que no se olviden que al final viene un beneficio muy, muy importante, así que falta ¿Verdad? poquito. ¿Verdad, Ricardo? Muchas gracias por recalcarnos. Las personas que recién se han conectado, justamente comentaba que al final se viene un beneficio muy interesante, o sea que quédense hasta el final para que lo puedan tomar. Me preguntan acá, en caso del cobre en Perú y Chile, si sale Castillo, ¿es un posible gobierno de izquierda en Chile al verse recortadas las inversiones mineras? ¿El cobre podría seguir subiendo? ¿Y cómo afectaría los precios del sol y el peso chileno en los próximos años? ¿La vuelvo a leer? Muy buena pregunta. No, no te preocupes, Ignacio. Muy buena pregunta. Primero, acá hay que tener en consideración lo siguiente. Estamos no solamente en Perú, sino que son varios países que hoy en día están con incertidumbre política en Sudamérica. Y también uno de ellos es Chile. Chile hace poco votó por una nueva constitución. Hoy en día está en un proceso constituyente y se vienen elecciones presidenciales a fin de año, donde también está en un escenario bastante marcado, donde hay un candidato que le puede gustar bastante al mercado y hay otro candidato que no le va a gustar mucho al mercado. Es una situación extremadamente similar a la que se está viendo en Perú. Si empezamos a ver, primero, que Castillo llega a ganar en Perú y que también en Chile se ve un gobierno más ligado a la izquierda, que es algo que no le gusta a los inversionistas, eso podría generar una situación de que las inversiones que estén llegando a los países sean cada vez menores, y principalmente en lo que es la parte minera. Y si hay menor inversión minera, se genera un efecto inmediato en las perspectivas de oferta y demanda. Las de demanda se van a mantener, pero las de oferta van a verse contraídas, porque obviamente al haber menor inversión e incluso en un escenario de nacionalizar alguna compañía extranjera que sea una minera, va a generar deficiencias en la producción. Y eso lo hemos visto, no es algo que estemos especulando. Hemos visto cómo ha pasado en otros países cuando han hecho una política similar. Y esa situación va a generar de que haya menor cantidad de oferta, en este caso el cobre, y debiera apoyar
para que el precio del cobre siga subiendo. Ahora, el problema es que ya no se distribuiría como se hacía anteriormente y la imagen del país para los inversionistas no sería la misma previo a las elecciones tanto para Chile como para Perú. Así que sí debiera generar un impulso para lo que es el cobre, pero ese impulso del cobre no debiera verse reflejado en caídas del dólar frente al sol, ni tampoco en caídas del dólar frente al peso chileno, porque la situación política primaría y se generaría una mayor demanda por dólares interna y también un debilitamiento de la moneda local, porque económicamente ya no lo verían tan viable como se veía anteriormente. Efectivamente, Correcto, Ricardo. eso de ahí también, si, mirando los factores externos, claramente lo que Ricardo ha dicho está alineado a lo que podría pasar si vemos que la economía de China, que ya lo ha comentado Ricardo al principio, a lo largo de esta presentación, vemos que sigue subiendo, que los casos de contagio son menores, que su economía está estable. Entonces, eso obviamente que China como mayor importador de cobre del mundo podría seguir demandando. Entonces la demanda seguiría alta, pero si vemos problemas internos en los países de la región, eso podría afectar a la oferta, como bien ha mencionado Ricardo. Y algo que también mencionar aquí es, se está, en cierto modo, las propuestas de estos partidos de izquierda es darle mayor poder al Estado como protagonista de los sectores más importantes. Y ya en nuestro caso hemos ya tenido un antecedente donde cuando el Estado fue protagonista de estos sectores importantes no tuvo un buen manejo del material, perdón, de la materia específica, ¿no? Entonces, eso también podría afectar, obviamente, la cantidad de oferta que podría generarse en el país. Correcto, correcto. Perfecto, muchas gracias. Ahora, tengo otra pregunta acá de los participantes. ¿Qué recomiendan invertir, en el ETF o en el dólar sol? ¿Y por qué? Excelente. Mira, ahora mismo estamos en un momento de alta volatilidad. Es un momento donde se puede aprovechar esta coyuntura para generar algún beneficio según el concepto que tengamos cada uno. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo ahorita? Claramente, según lo que hemos visto en la presentación, va a darse un movimiento brusco de aquí al 7 de junio. Es una oportunidad, también hay un riesgo asociado para tenerlo en cuenta. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que yo recomiendo? Según lo que ustedes crean de aquí al 6 de junio, cómo seguir moviendo las tendencias en el día a día, los comunicados que pueden ir saliendo previo a las elecciones, podrían tomar una posición de acuerdo al sentido que crean que se va a mover la moneda o el ETF, y así ver el resultado luego de las elecciones, ¿no? Sin mencionar de que hay un riesgo asociado y de que va a haber alta volatilidad justamente por este evento que es tan importante. Sí, Correcto, también, correcto. solamente para agregar algo, es que la gran ventaja de operar en capitaria es que al día posterior de las elecciones, pensemos en el día lunes, el tipo de cambio abre con un impulso de un 5 o 10%, o abre con una caída de 5 o 10%, y ustedes piensan que va a seguir cayendo o va a seguir subiendo, pueden tomar inmediatamente esa posición con un clic de distancia, ya sea al alza o a la baja. Y la ventaja de esa bidireccionalidad que muy bien nos comentaba Ignacio y que también lo comentó Santiago, es que nos permite no solamente en el tipo de cambio, sino que también, por ejemplo, en el ETF que está ligado a las acciones de Perú. Si es que vemos que hay una situación de mayor tranquilidad en el mercado, podría seguir subiendo este fondo que está ligado a Perú, por lo tanto se pueden buscar alternativas de compra. Pero en caso de que veamos una situación que no sea muy favorable y que el mercado se lo tome de mala forma, también se puede operar a la baja, o sea, beneficiarse con una posible caída. Y esa es la gran ventaja que entrega Capitaria, de poder hacer ese nivel de inversiones a un clic de distancia, sin necesitar a un ejecutivo que atienda o que se demore en todas las posiciones y que se hace de forma completamente ágil e inmediata, dependiendo también la visión que tenga cada uno de ustedes y nosotros siempre apoyándolas en también dar todo el contenido, por supuesto. Efectivamente, Perfecto. ahí como ha mencionado Ricardo y como también ha mencionado Ignacio, estas ventajas que tiene la plataforma, tú literalmente abres la plataforma en tu celular, en tu laptop, entras al mercado, ubicas el instrumento que quieres operar y tomas una postura. Das un clic y ya automáticamente estás en el mercado. Si quieres liquidar tu posición, das otro clic y liquidaste la posición y generaste, según el movimiento que se pueda dar, una utilidad o en todo caso una posible pérdida, ¿no? Pero todo, Perfecto. importante entender
que tú estás en control de las decisiones que vas tomando. Con nuestro apoyo, con nuestra asesoría, tú estás en control. Perfecto, Ricardo Santiago. Ahora yo les tengo una pregunta de parte mía. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué posiciones tomarían antes de elecciones? Perfecto. Mi postura, ahorita mismo, con toda la incertidumbre que se está generando en el país, salga un candidato o el otro, va a haber un movimiento brusco, ya sea para abajo o para arriba, ya sea para abajo o para arriba. Entonces, en ese momento, en ese primer impacto, se va a generar una oportunidad y luego va a haber una corrección, ya sea, digamos, si sale Keiko Fujimori, el primer impacto va a ser que el tipo de cambio va a caer y luego probablemente hay una corrección y luego caiga de nuevo. Esas son cosas normales que vemos en el mercado. Lo mismo con el candidato Pedro Castillo, pero hacia el sentido contrario. Si es que sale elegido, va a subir y luego posiblemente caiga un poco y vemos qué movimiento se puede ir generando. Bajo mi concepto, bajo mi análisis, bajo mi estudio, yo ¿Al alza o a considero, la baja? yo entraría más en venta, ¿no? Significa A la que baja. considero A la que baja. es probable que salga elegida Keiko Fujimori en esta instancia. Claro, entonces tú creerías que el sol se va a apreciar. ¿Y tú piensas lo mismo, Ricardo? Yo soy bien estratégico cuando hay este tipo de elecciones, cuando generan movimientos muy fuertes en el tipo de cambio, porque quizás no muchos de quienes están viéndonos no saben que uno se puede proteger ante la volatilidad del tipo de cambio, que uno puede hacer una cobertura propia, no es necesario tener una multinacional o una empresa exportadora para hacer lo que son estar protegido contra la volatilidad del tipo de cambio. Entonces, si yo veo un escenario, y que de hecho lo hice en las elecciones en Chile, cuando fue acá también la situación de ver si es que existía una nueva constitución, es algo bastante sencillo. Como más de algunos de ustedes también puede tener algunas inversiones locales o también ver que la economía puede caer y que eso afectaría a uno, lo que yo hice es súper sencillo. Si la situación sale, el mercado lo toma como negativo, va a generar de que probablemente la situación económica en Chile no sea muy favorable, por lo tanto, para protegerme de esa eventual incertidumbre, voy a hacer una compra pequeña en dólares, en este caso el dólar contra el peso, porque en el caso de que sea una situación negativa a nivel país, por último voy a estar, el dólar va a disparar, se va a subir, y con eso tendría algún eventual ingreso, pensando en que obviamente podríamos ver un escenario mucho más de incertidumbre en lo local. Y si pasa lo contrario, bueno, tengo otro tipo de acciones que ojalá me sigan dando frutos y en ese sentido, y que también obviamente se pueden transar por la plataforma, y en ese sentido, si es que tengo una pérdida por ese tipo de cambio, no me importa, porque también podría buscar otras alternativas, por ejemplo, que estén ligadas en la bolsa local. La gran ventaja es que uno se puede incluso hacer esas protecciones contra el tipo de cambio, contra la volatilidad que pueda tener, porque acá hay que mezclar no solamente un solo factor, no es solamente el tipo de cambio o la bolsa, o dos factores, sino que también es lo que puede pasar a nivel económico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy favorable poder operar el tipo de cambio local porque uno mismo puede hacer esas coberturas, que a veces uno lo ve lejano, lo ve como que fuera de empresas grandes, de exportadoras, pero uno también puede hacer esas coberturas frente a sus propias inversiones. Por lo tanto, yo acá soy más estratégico, lo utilizo más como cobertura y posterior a que ya pasen las elecciones, me pongo a buscar alternativas, como lo decía Santiago, si es que vemos una situación que sea favorable, tratar de privilegiar venta en el dólar contra el sol peruano, privilegiar compras en otro activo, pero en el momento trato de buscar esa eventual cobertura. Dos Correcto, posiciones, perfecto. perdón para redondear esa idea, dos posiciones totalmente contrarias de perfiles totalmente Totalmente. distintos. Y eso es interesante eso, para que lo puedan ir entendiendo, porque aquí el perfil del inversionista es distinto y tú lo puedes aprovechar en esta plataforma. Yo tengo una visión, yo tengo una postura que es totalmente distinta a la de Ricardo. Somos perfiles completamente distintos bajo la coyuntura actual de lo que se pueda pasar en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, esto queremos que entiendan, el perfil lo tienes tú, la decisión la determinas tú, y por qué no aprovecharla en esta plataforma. Correcto. Además que, bueno, también mencionar que a veces hay que entrar previamente a la noticia, ¿no? Ya sabemos que va a pasar algo el 6 de junio, este domingo, y podría ser interesante ya estar con la posición abierta para ver si es que es favorable o desfavorable la posición que has tomado. Ahora, tengo otra Exacto, y pregunta. si, perdón Ignacio, y si es que prefieren esperar a que sea al día lunes, no esperar a estar con la plataforma activa el día lunes,
Porque ahí la cantidad de personas que van a estar interesadas en operar el tipo de cambio van a ser muchas. Mejor estar listo desde antes de que sea el fin de semana y el lunes tener la cuenta lista para llegar y hacer clic y buscar la alternativa. Claro, abrir una cuenta en Capitara, repetimos, es muy sencillo, ahora lo vamos a ver más adelante, pero es muy sencillo, dejas tu cuenta abierta, estás listo para el lunes, apenas abre el mercado, ya tienes la posición correcta que tú quieras saber porque ya tienes la noticia. Ojo, pero justamente me estaba preguntando Claudio Céspedes, ¿qué pasaría en un eventual empate técnico? Interesante. Ojo, el Interesante. mercado, ojo, el mercado de dólar sol abre a las 9 de la mañana el lunes. Entonces, hay que estar atento ahí también, para poder Muy, operar. muy interesante eso porque ahora mismo, muy buena pregunta, ahora mismo el mercado está esperando la noticia, está esperando que salga elegido uno o el otro, y no va a haber no va a haber otro candidato que va a ser elegido, entonces es uno o el otro. Si hay un eventual empate técnico, el tipo de cambio no se va a mover mucho, va a estar más cotizando, debería estar más cotizando en esas líneas verdes que habíamos dibujado en el gráfico, que son niveles un poco más cercanos al tipo de cambio actual. Ya si sale elegido, se confirma el triunfo de un candidato o del otro, ahí sí va a haber un movimiento brusco. Entonces, muy buena pregunta porque es una noticia puntual que está esperando el inversionista para que se dé el movimiento en el tipo de cambio, en el instrumento, ¿no? Sí, y ahí Correcto. hay que estar muy atentos a cuando se conozcan las nuevas encuestas, porque con estas encuestas se van a poder generar muchas alternativas, tanto al alza o a la baja, dependiendo de qué vaya dominando en caso de ese eventual empate técnico. Mejor dejar estar con tu cuenta lista ya. Y para terminar ya con las preguntas, para no seguir alargando el evento, de Luis Calderón me pregunta, bueno, ¿qué recomiendan? ¿Ahorrar en dólares con tanta incertidumbre? Lo que yo recomiendo siempre en este momento, sería ahorrar en dólares. Ahorita hemos visto una volatilidad muy fuerte en nuestra moneda local. El dólar es una moneda a nivel internacional mucho mejor posicionada, y donde genera mayor tranquilidad tener ahorro en dólares que en soles, ¿no? Y mira lo que estamos viviendo ahora mismo, el tipo de cambio se ha ido de 3.20, de 3.30, de un momento a otro a casi 4 soles. Entonces, esos movimientos de repente no son tan bruscos, digamos, en una moneda tan fuerte bajo el concepto macroeconómico del inversionista extranjero, ¿no? Entonces, mi consejo para Luis, ¿no? Disculpa, la pregunta Sí, fue de Luis. Mi sí. consejo para Luis sería mantener tus ahorros en dólares antes que en la moneda local. Hasta que vuelva la certidumbre, si es que vuelve, digamos. Correcto, correcto. Correcto, correcto. Y para terminar, ¿qué opinan del BCP? Rodrigo justamente está comentando, ¿qué opinan del BCP con respecto a que es una empresa bandera y que definitivamente también se podrían aprovechar oportunidades ahí, ¿no? Bueno, es un banco con mucha solvencia acá en el país, ¿no? También habrían oportunidades. Nosotros tenemos en la plataforma la acción del BCP, como ya ha mencionado Ignacio a lo largo de la presentación, y ahí también se pueden aprovechar oportunidades, ya sea cuando se conozca la noticia, también va a haber movimiento en la acción del BCP, efectivamente, porque puede tener un impacto sobre el banco. Eso a nivel oportunidad, a nivel cómo impactaría un eventual partido de izquierda en el país con un banco como el BCP. La verdad es que esas son ya posiciones internas que maneja el banco, pero un banco con tanta solvencia como el BCP no debería tener respuestas inmediatas hacia un impacto como podría generarse con el partido de izquierda. Ahora, ojo, también la acción de BCP se puede operar, especular a la baja, en caso de que se vea perjudicada. Acá es solo un clic, no hay que esperar de que después se recupere, quizás meses, años, o dependiendo de lo que pase en el mercado. Acá un solo clic uno puede o cerrar una posición o incluso abrir una contraria, así que también es una tremenda alternativa, sobre todo en esta época de incertidumbre. Exacto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y bueno, ya para terminar, vamos a leer la última pregunta porque ya se nos está alargando un poquito el evento.
me preguntan acá, ya con el tema de las elecciones justamente, ¿qué pasaría si es que, me lo pregunta Luis Alberto, qué pasaría si es que el perdedor no acepta los resultados? ¿Qué pasaría con el dólar sol, con el BCP y etcétera, ¿no? También muy buena Dependiendo, pregunta. es que ahí sería dependiendo quién vaya a haber ganado también, ¿no? Se pueden generar Sí. también temas sociales, ¿no? Que podrían perjudicar también. Mira, acá vamos a hablar sobre los hechos que ya conocemos. ¿Qué ha estado pasando en estos días? Han habido, en el caso de simpatizantes del Partido de Perú Libre, han generado, ya conocemos por distintas noticias que ha habido ciertos movimientos como tira de piedras, de botellas a simpatizantes del Partido de Fuerza Popular. El impacto o la respuesta de los simpatizantes de Fuerza Popular no ha sido así, no ha sido agresiva, digamos. Entonces, digamos, si sale elegido el candidato Pedro Castillo, es muy probable que veamos una postura de Fuerza Popular como que aceptando la victoria de Pedro, del candidato Pedro Castillo, y lo contrario es que puedan, si es que no sale elegido Pedro Castillo, por el antecedente que conocemos, es que puedan haber ciertos disturbios. Y si se generan esos disturbios, que es una probabilidad también, ya genera incertidumbre y miedo. Y al generar incertidumbre y miedo, podríamos ver de nuevo el tipo de cambio subir. Eso es una muy buena pregunta, es una muy buena visión de lo que podría pasar con nuestra moneda también. Correcto, correcto. Bueno, vayamos ya terminando. Quiero justamente, antes de mencionar justamente el súper beneficio que tenemos, contarles que a todos los que no tengan cuenta, una cuenta abierta en Capitaria, que nosotros trabajamos con bancos locales, ¿ya? O sea que abrir una cuenta es súper ágil, y si la quiere dejar lista para ahora, antes de las elecciones, podrías operar hasta que el mercado está abierto, hasta las 12:30 de mañana, o si no, también ya tener tu cuenta lista para operar y aprovechar esas oportunidades, porque definitivamente, así como han estado comentando Santiago y Ricardo, el mercado se va a mover. No sabemos para qué con tanta certeza, porque parece que hay un empate técnico por ahora. No sabemos qué va a pasar con el dólar, con las acciones, pero definitivamente van a haber movimientos y oportunidades para tomar. Entonces, si es que tú no eres cliente, al abrir una cuenta con nosotros, te vamos a regalar $100 más en tu cuenta, con los que vas a poder ahorrar, vas a poder operar. Entonces sería buenísimo que aproveches la oportunidad de abrir una cuenta con nosotros, y además de eso te regalamos este bono de $100, ¿correcto? Y para la siguiente, y para los que ya son clientes, por favor, te invito a que revises en nuestra página web el plan de referidos, que puedes ganar hasta $1000 por invitar a un referido, a un amigo, a un familiar, ¿correcto? Más que todo a un amigo o un referido. Ahí está la lista justamente de cómo puedes hacer para llevarte ese dinero en tu cuenta. Y nada, es muy fácil. Entra a www.capitaria.com, déjanos tus datos y nosotros te contactaremos. ¿Ya? Ahora, la siguiente, por favor. Si es que tú estás ya con ansias de abrir una cuenta ya mismo, ahí está el teléfono de Santiago Málaga y mi teléfono. Yo soy Ignacio Higueras, del equipo de Perú de Capitaria. Nos puedes escribir, llamar para abrir una cuenta lo antes posible, dejarla lista para poder aprovechar esas oportunidades que definitivamente, como repito, es un hito que va a marcar el futuro de nuestro país, y este hito, este tipo de noticias generan que se muevan los mercados, y cuando se mueven los mercados existen las oportunidades de rentabilizar tu dinero, ¿correcto? Entonces, nada, agradecer a Ricardo y a Santiago. Primero, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros, por las explicaciones y por el contexto que nos has dado macroeconómico. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos los asistentes. Y gracias, Santiago, igual. Y Santiago, muchísimas gracias por darnos una expertise acá del tema nacional, de los que podría pasar, diferentes escenarios que podrían incurrir si es que sale un candidato u otro. Te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias por la invitación, Ignacio. Gracias, Ricardo, también. Y gracias a todos los asistentes por haberse conectado esta tarde a conocer un poco más de lo que pueda pasar con nuestra moneda, con los aspectos macroeconómicos y un poco de lo que viene a ser
el beneficio que te puede entregar Capitalia con el modelo que tenemos, ¿no? Entonces, Correcto. muchísimas gracias. Para terminar, no se vayan a olvidar del beneficio que tenemos, seas cliente o no cliente. Ahí están nuestros teléfonos, por favor contáctenos y no dejen de aprovechar estas oportunidades que justamente ahí están, ¿ya? Muchas gracias, hasta luego, cuídense. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.